Continuamos con el tema de estructuras dinámicas en C y vamos a trabajar con listas genéricas. Hemos estado trabajando con listas tipo pila, listas tipo cola. Hemos implementado todos los algoritmos básicos para insertar y extraer. Y una de las características fundamentales para que poder aprender a manejar punteros es justamente estar resolviendo problemas con enlaces. Vamos a hacer toda una serie de métodos para administrar una lista genérica. Una lista genérica hemos dicho que podemos insertar y extraer nodos de cualquier parte de la lista. Y vamos a desarrollar toda una serie de métodos para insertar una determinada posición, extraer de una determinada posición, borrar un nodo en una determinada posición, intercambiar informaciones entre nodos de distintas posiciones, obtener el mayor, la posición del mayor, la cantidad de nodos, verificar si está ordenada, si existe determinada información en la lista. Iremos haciendo cada uno de estos métodos y probando su funcionamiento. Lo primero entonces que vamos a hacer es crear el archivo responde al ejercicio 166 del curso. Bueno, vamos a hacer los include. Bueno, vamos a declarar el nodo y hemos dicho que vamos a administrar información de tipo entera y el puntero seek, que va a tener la dirección del nodo siguiente. Vamos a tener un solo puntero externo llamado raíz y lo vamos a inicializar con null, indicando que no está apuntando a ningún nodo inicialmente. Vamos a hacer primero, para poder probarlo después, el método liberar, que ya lo hemos hecho, que es el que borra todos los nodos de la lista. He dicho, para borrar todos los nodos de la lista, disponemos un puntero reco que apunte al primero de la lista, otro puntero que le llamamos bor, que es el que nos va a servir para ir borrando los nodos de la lista, mientras reco sea distinto a null. Vamos a ir haciendo que bor apunte a reco, que reco avance al siguiente nodo a borrar, y vamos a liberar llamando a la función free y pasándole la referencia o variable bor. Este es para borrar todos los elementos de la lista. El vacía, otro método que vamos a estar utilizando constantemente. Si raíz es igual a null, vamos a retornar. Acá no vamos a poner llaves porque sabemos que si hay una sola instrucción podemos evitar las llaves. Else return 0. Esta es la forma más concisa sin tener que disponer las llaves tanto por el verdadero como por el falso. La cantidad de nodos básicamente también lo hicimos. Definimos un contador en 0, disponemos un puntero reco que apunte a raíz, a primera lista, y mientras reco sea distinto a null, vamos a incrementar el contador y avanzar el puntero al siguiente nodo. Cuando sale el while, retornamos can. Y primer método importante va a ser el insertar en una determinada posición. Vamos a hacer este método. El método o función, en realidad insertar, la función insertar, tenemos que insertar esta información en esta determinada posición en la lista. El primero que vamos a verificar que existe esa posición, vamos a hacer un if y vamos a controlar que post, el parámetro post, sea menor o igual a la cantidad de nodos más 1. ¿Por qué más 1? Porque imaginemos que la lista tiene dos nodos, donde se puede insertar como primero, como segundo y como tercero. O sea, puede estar, si hay dos nodos, hasta la última posición que sería el tercero. Básicamente porque la lista está vacía, yo si pongo menor o igual a cantidad me va a devolver 0 y yo quiero insertar la posición 1, 1 es menor o igual a 0, va a dar falso.
cambio cantidad es 0, más 1, 1. Y si pasamos un 1, yo puedo insertar uno más allá del final de la lista. Si entra por este if, ya podemos crear el nodo. Vamos a definir un puntero nuevo. Lo vamos a crear al nodo, llamando malloc, y pasándole size of struct nodo. Ahí tenemos la creación del nodo, guardamos la información, nuevo flecha info, guardamos el parámetro x. Bueno, ya hemos creado el nodo, ahora tenemos que enlazarlo en la lista. Si se va a insertar como primero en la lista, si post es igual a 1, si está por insertar primero en la lista, se va a modificar raíz. Nosotros tenemos que hacer que el nuevo flecha seek apunte al primero de la lista, o sea que está apuntando raíz. Si estuviera vacía la lista, no importa, estaríamos guardando en el seek un null. Pero si no estuviera vacía, que raíz está apuntando al primero de la lista, el seek del que ahora va a ser primero apunta a raíz, que es el primero actual. Y modificamos raíz con la dirección del nuevo nodo, porque está por insertar primero en la lista. Por el else vamos a controlar si se está por insertar al final de la lista, para verificar si es el final de la lista, si post es igual a la cantidad de nodos más 1. Si este if da verdadero, que se está por insertar al final de la lista. Imagina una lista de 2 nodos. Yo estoy por insertar la tercera posición. 3 es igual a cantidad, que es 2 más 1, 3 es verdadero. Por lo tanto, vamos a hacer la lógica para insertar al final de la lista. Como tenemos raíz al principio de la lista, vamos a poner un puntero auxiliar reco que apunte al primero de la lista, y vamos a avanzar con un while mientras reco flecha seek, mientras el puntero seek de cada nodo sea distinto a null, quiere decir que no hemos llegado al último nodo. Y dentro del while avanzamos reco al siguiente nodo. Cuando sale el while es porque el seek del último nodo tiene null, por eso sale el while. Entonces enlazamos reco flecha seek, en el seek del último nodo que tiene null, lo enlazamos con el nuevo nodo. Y en el nuevo flecha seek disponemos null, porque este ahora es el nuevo nodo que se inserta al final de la lista y es el último de la lista. Y finalmente, si este if da falso, no se está por insertar, ya hemos visto, no se inserta primero en la lista, no se inserta al final de la lista, quiere decir que es en medio de la lista. Vamos a usar un puntero auxiliar reco, que lo inicializamos al principio de la lista, y mediante un for vamos a avanzar hasta el nodo anterior, a la posición anterior a donde se vaya a insertar, que es post menos 2. Y dentro avanzamos reco igual a reco flecha seek. ¿Por qué post igual a post? Acá post menos 2. Supongamos que lo estamos por insertar en la tercera posición. Yo reco lo avanzo a la primero de la lista. Tenemos que avanzar un solo nodo, ya que si lo estamos por insertar en la tercera posición y reco ya está en el primero y queremos hacer que reco quede detenido en el nodo anterior donde se vaya a insertar, con un solo avance ya estaría apuntando al nodo anterior donde se va a insertar. Cuando salimos del for, disponemos un puntero que le vamos a llamar siguiente, que apunte a reco flecha seek, al nodo siguiente donde se está por insertar, y enlazamos ahora reco flecha seek apunte al nuevo nodo, y el nuevo flecha seek apunte a siguiente. Vamos a hacer un imprimir para irlo probando a este algoritmo. Vamos a hacer el método imprimir, y en esta función vamos a disponer un puntero al principio de la lista, como hacemos siempre, reco igual a raíz. Vamos a mostrar un título que diga listado completo. Y lo que vamos a hacer es un while mientras reco
sea distinto a null, o sea, no se escape de la lista, vamos a ir imprimiendo un tipo de dato entero que lo sacamos del reco flecha info. No hay que olvidarse dentro del while avanzar el puntero reco al nodo siguiente. Y vamos a hacer que cuando salga del while haga un salto de línea, ¿sí? O por lo menos una separación de unas líneas. Vamos a hacer salto de línea y una línea de separación y otro salto de línea para que esa línea de separación. Vamos a, antes de continuar a hacer todos los métodos, todas las funciones, perdón, vamos a plantear la main e ir probando algunas de estas funciones. Insertar en la posición 1, vamos a insertar el número 10. Insertar en la posición 2 el 20. Insertar en la posición 3, vamos a insertar el 30. Insertar en la posición 2, perfectamente puedo insertar en la posición 2 el número 15, o sea, se va a estar entre el 10 y el 20, y vamos a insertar en la posición 1 el número 115. Para ver que funcionó, vamos a llamar a imprimir, liberar el get character y el return 0. Probemos hasta acá, a ver si hay un error sintáctico. No, y ahí estamos viendo que el 115 queda primero, porque es esta quinta llamada a la función insertar, dijimos el 115 en la primera posición, y el 15 en la segunda, por eso queda tercero cuando ya insertó el 115. Es importante entender, si bien yo inserto el 10 en la primera posición, eso ocurre si yo ahí nomás imprimo, va a estar el 10 nada más. Inserto el 20 en la segunda posición, va a estar el 10 y el 20. Podemos controlar realmente acá. Si yo llamo a la función imprimir, luego de haber insertado los tres primeros nodos, los tres primeros elementos de información, 10, 20, 30. El 10 primero, el 20 segundo, el 30 tercero. Cuando inserto el 15 en la segunda, está entre el 10 y el 20. Y después el 115 como primero. Entonces, hasta ahí tenemos los métodos para... Hemos hecho el insertar, el imprimir, y vamos a seguir con las otras funciones. Vamos a hacer el extraer. Extraer de una determinada posición. Vamos a la función extraer, le pasamos la posición de donde queremos extraerla. Entonces, el primero que vamos a analizar que esa posición exista, sea menor o igual a la cantidad de nodos. Si es verdadero que existe la posición. En información, la que voy a guardar posteriormente, que voy a extraer. Vamos a disponer un puntero bor, que me va a servir para borrar el nodo que voy a extraer. Si post es igual a 1, estoy por extraer el primero de la lista. Por lo tanto, en información voy a guardar raíz flecha info. Y a raíz voy a dejar bor, que apunte a raíz y que voy a borrar. Y a raíz, para eliminar primero, tenemos que avanzarlo al siguiente nodo. Y dejamos a raíz apuntando al siguiente nodo. Por el else, sabemos que no va a ser de la posición 1. O sea, si en post llega un 1, el que se va a extraer es el primero. Y si no es un 1, vamos a avanzar hasta el nodo anterior al que queremos extraer. Entonces vamos a disponer un puntero auxiliar reco que apunte a raíz, y mediante un for f menor o igual a post menos 2
lo que vamos a hacer dentro de este for es ir avanzando reco al nodo siguiente. Reco igual a reco flecha seek. Cuando sale del for, vamos a definir un puntero, le vamos a llamar prox, que apunte al reco flecha info, al reco flecha seek, el siguiente nodo, que es el próximo, ¿sí? El que vamos a borrar. Entonces, reco flecha seek, ¿qué tenemos que hacer? O sea, próximo reco seek. Reco flecha seek apunta a próximo flecha seek, igual a prox flecha seek. Para saltear, acá estamos salteando el que vamos a borrar. Prox reco flecha seek, que es el nodo anterior que queremos borrar. En el seek este guardamos proc flecha seek, que es el que queremos eliminar. Por lo tanto, el que queremos borrar va a ser el que está siendo apuntado por prox. Cuando sale de ya sea el verdadero o el falso de este if, liberamos el nodo apuntado por bor. Y luego liberar, retornamos return la información que nos está faltando acá también, inicializarla. ¿Sí? Antes de esto, información es igual a proc flecha info. Retornamos información. Información o es el primero de la lista o es proc flecha info, porque proc está apuntando al que queremos eliminar. Lo guardamos en esta variable auxiliar de información y lo retornamos. Previamente se borra el nodo. Y por el else retornamos un -1 que no se pudo extraer, no existe esa posición. Vamos a probarlo. Vamos a llamar al extraer extraemos el de la segunda posición. Vamos a imprimir un entero y llamamos a la función extraer el de la segunda posición. Como volver a imprimir, debería eliminarlo ese nodo. Ejecutamos, extraemos el de la segunda posición. Como vemos, la lista tenemos, al extraerlo al 10 nos queda el 115 y el 15, y se extrajo el de la segunda posición, o sea, el 10. Vamos a hacer también, para que quede bien, acá un salto de línea. Bueno, y vamos a hacer, así como hicimos el extraer, vamos a hacer el borrar. Vamos a hacer el algoritmo. Nos piden el extraer, vamos a hacer vamos a copiar el borrar. La función borrar es muy parecida al extraer, nada más que lo borra pero no devuelve información. ¿Sí? Entonces el borrar lo que va a hacer, no va a tener else porque no tiene que retornar nada, y no tiene que hacer un free, no tiene que eliminar. Si no tiene que eliminar, no hace falta definir el borrar. Hace falta definir puntero bor, pero no hace falta retornar. O sea, sería así. O sea, si es el primero de la lista, lo borramos. Bor apunta, no hace falta guardar la información, también vamos a eliminar eso. Y ahí estaría. Bor apunta a raíz, raíz igual a raíz seek. Con eso hemos logrado avanzar raíz que apunta al segundo, y seguidamente después se va a borrar ese nodo. Pero en ningún momento necesitamos recuperar la información raíz info si tuviese el primero, o si está en medio de la lista, en ningún momento tampoco inicializamos información. Entonces vamos a llamar a borrar
vamos a comentar esta línea y vamos a llamar a borrar el de la segunda posición. No devuelve nada, por eso no lo llamamos en un print. Si borramos el segundo, vamos a ver que el 10 ha desaparecido. La lista queda 115, 15, hemos eliminado el 10. No hemos hecho ninguna impresión, ya que el borrar no devuelve nada, simplemente borra el nodo de la posición que le indicamos. Vamos al siguiente, la función de intercambiar. Vamos a la función de intercambiar. Lo primero que vamos a analizar en intercambiar es que existen esas dos posiciones. Pos 1 sea menor o igual a la cantidad de nodos y pos 2 sea menor o igual a la cantidad de nodos. Si las dos condiciones simples son verdaderas, que existen esas posiciones. Vamos a definir un puntero reco1 que apunte a raíz y vamos a avanzar hasta el nodo que queremos intercambiar. F empieza en 1, F menor a pos 1, F más y dentro del for avanzamos reco1 igual a reco1 flecha sig. Hacemos lo mismo, definimos un puntero reco2 que apunte a raíz al principio de lista y mediante un for f empieza en 1, f menor a pos 2, f más y avanzamos reco2 igual a reco2 flecha sig. Ya están apuntando reco1 y reco2 a los nodos respectivos donde tenemos que cambiar las informaciones. Mediante una variable auxiliar guardamos el reco1 flecha info. En reco1 flecha info guardamos lo que hay en reco2 flecha info y finalmente en reco2 flecha info guardamos la variable auxiliar de ese entero. Hacemos intercambio de dos enteros. No hemos modificado punteros, hemos intercambiado informaciones de tipo entera. Por ejemplo, vamos a llamar a intercambiar el de la primera posición con el de la segunda. Si llamamos nuevamente a imprimir, deberían salir intercambiados los de la posición 1 y 2. Ahí tenemos el 15, ahora es primero, el 115 es segundo. Eso es lo que pide hacer la función de intercambiar. Vamos a ver la lógica para obtener el mayor de la lista. El mayor, vamos a primero verificar que no esté vacía. Llamamos la función vacía y si no está vacía, que va a dar verdadero, voy a decir que el mayor de la lista es raíz flecha info. Considero que el primero de la lista es el mayor. Defino un puntero reco que apunte a raíz flecha sig al segundo de la lista y mientras reco sea distinto a null, voy a ir analizando la información de cada nodo que visito el reco info a ver si es mayor a la variable my, que considero que es mayor hasta ahora. Si es así, yo actualizo la variable my con el valor reco flecha info y todas las veces fuera del if avanzo reco al siguiente nodo, llamando reco igual a reco flecha sig. Cuando sale del while, retornamos la variable my. Por el else del if, vamos a retornar un -1 indicando de que el -1 indica que la lista está vacía. Probemos de llamar al mayor de la lista. Vamos a imprimir un entero y llamamos a la función mayor. Veamos si hay un error sintáctico. El mayor de la lista es el 115. Perfecto. Nos está faltando ahora la posición del mayor.
Para la posición del mayor es muy parecida. Vamos a copiarla para no extenderlo. Básicamente, si no está vacía, así como digo que el mayor es el primero de la lista, guardo en X la posición que está en la primera posición. A X la incrementamos todas las veces y cada vez que encuentro uno mayor, actualizo también post con el contador X. Por lo tanto, cuando el mayor de la lista, vamos a llamar también posición del mayor de la lista, vamos a llamar a la función post mayor. Entonces debería devolver la posición del mayor. El 115 está en la posición 1. Si consideramos que esa es la 0, 1, 2, 3. Considerando que empezamos a numerar a partir de 0. Sigamos, vamos al de ordenada. Para verificar tiene que devolver si está ordenada o no, un 1 o un 0. También acá vamos a ir terminando el ordenada. Básicamente el ordenada tenemos que, si hay más de un nodo, si vamos a devolver 1, si no hay más de un nodo, retornamos 1, que está ordenada. Y si hay más de un nodo, dispone un puntero en el primero de la lista y en el segundo de la lista. Y mientras el puntero reco2 sea distinto a null, vamos a ir analizando si reco2 info, o sea, el que está uno más adelantado, es menor que reco1 info que el anterior, ya ahí nomás detenemos la ejecución diciendo que no está ordenada. Podemos llamarla. Vamos a copiar estas 4 líneas y vamos a llamar a ordenada. Si me vuelvo en 1, va a dar verdadero, va a decir la lista está ordenada de menor a mayor. La lista no está ordenada de menor a mayor. Vamos a, supongamos que borrase todo esto y quedamos con el 10 y el 20. Me tendría que decir que está ordenada de menor a mayor y la lista está ordenada de menor a mayor. Con eso hemos terminado. La clave del manejo punteros es hacer ejercicios constantemente, ¿sí? Inventarse más problemas, sobre todo con enlaces, como estamos viendo acá, los borrar, el insertar, extraer, siempre recorrer, buscar posiciones. Todos estos métodos son indispensables para el manejo de punteros. Con esto finalizamos toda esta serie de ejercicios con listas genéricas. Gracias.